Resumiendo, Meli, estábamos en la sección 4, ¿verdad?, que habla de las consecuencias de la caída humana. Entonces, nosotros habíamos visto que el fundamento de 4 posiciones tendría que originalmente hacerse centrado en Dios. Como resultado de la caída humana, el fundamento de 4 posiciones se centralizó en Satanás, es decir, Lucifer ocupó la posición de Dios. Entonces, 2 Corintios 4:4 dice, Dios, Lucifer es llamado el Dios de este mundo. Y en Juan 12:31, Lucifer es llamado el príncipe de este mundo. Entonces, vemos que Adán y Eva establecieron una relación de dar y recibir centrada en Satanás. Es decir, ellos se relacionan como parejas centradas en Satanás. Todos los seres humanos llegaron a ser resultado de esta relación, heredaron el linaje de Satanás, convirtiéndose en hijos de Satanás. Por eso es que Jesús en Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y en Mateo 12:34 llama a las personas generación de víboras, es decir, hijos de la serpiente. Entonces, así fue como la humanidad se convirtió en hijos de Satanás. Ahora, ¿qué otras consecuencias a raíz de la caída se dieron en el ser humano? Entonces, habíamos hablado de las actividades de Satanás en la sociedad humana, cómo se establece, cómo es la relación que establece Satanás con los seres humanos a tal punto que los seres humanos llegan a hacer actos malos. Sí. Que ya dijimos que no es responsabilidad ni de Satanás ni de los espíritus malos, sino que es responsabilidad humana. Entonces, al haberse establecido una relación de dar y recibir entre el ángel y Eva, ella abrió la puerta para que se establezca una relación recíproca entre Satanás y los hijos de Adán y Eva. Entonces vemos que para que algo ocurra, como hemos explicado en los principios de la creación, tiene que haber una persona o un ser en posición de sujeto y un ser en posición de objeto. Entonces, para que Satanás pueda actuar en la sociedad humana, él va a usar ciertos objetos. ¿Y cuáles son los objetos de Satanás? Son los espíritus malos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los espíritus malos le responden a Satanás. O sea, él viene y ellos le responden. Okay. Ahora, los objetos de los espíritus malos, ¿quiénes son? El yo espiritual de cada ser humano, malo en la tierra. Entonces, el espíritu malo viene y el yo espiritual le responde. Ahora, ¿cuáles son los objetos de los espíritus malos, de los seres humanos malos en la tierra? Los yo físicos, o sea, el cuerpo físico de los seres humanos malos. Se establece una acción de recibir y por eso entonces, a través de esta acción de recibir, el ser humano termina haciendo un acto malo. Por eso es que en Mateo 16:23 a Pedro se le llamó Satanás, porque estaba teniendo una relación recíproca con Satanás. Y ¿verdad? Cuando hablamos de Judas Iscariote y Satanás entró en Judas, sí, precisamente es porque el espíritu de Judas entró en una relación de recibir con Satanás. Malos, sí. Entonces, explicando la duda que tenías, ¿verdad? Es que vienen espíritus y nos influencian, o hay posesiones. O sea, pueden influenciarnos y pueden haber esas llamadas posesiones siempre y cuando yo entro en una acción de recibir. O sea, no es que entra o que me posee porque quiere, ¿verdad? Eso está muy mal definido. Es una relación recíproca de recibir lo que establece el yo espiritual con este ser humano, con este espíritu humano, y entonces ahí sí, a través de la acción de recibir, sí termina un resultado malo o una conducta mala. Entiendo. Ahora, ¿cómo se detiene esta relación de recibir? Cortando la relación de recibir con Satanás y estableciendo una relación de recibir con Dios. Ahora, ¿cómo se corta esa relación de recibir con Satanás? Sí. Restableciendo con Dios nuestra relación de recibir a través de su palabra. Es la única manera, no existe otra manera de hacerlo. Ok, entonces estamos en el punto 3 que habla de el bien y el mal visto según la naturaleza del propósito. Podemos ver que el bien y el mal pueden ser los resultados de la misma acción, pero con una dirección y propósito diferente. Sí, ¿verdad? Por ahí vamos. Ajá. El deseo original del ser humano, al ser la naturaleza original de la creación, conduce a realizar el bien si es fructífero para el propósito de la voluntad de Dios. Por el contrario, si es fructífero para el propósito de la voluntad de Satanás, sus consecuencias son el mal.
La historia humana, continuamente llena de conflictos y revoluciones, ha sido la lucha por perseguir el bien absoluto que desea nuestra mente original. Las obras de los espíritus buenos y los espíritus malos. Espíritus buenos es el nombre colectivo para Dios, los seres humanos espirituales buenos que están a su lado y ángeles. Lo que designamos como espíritus malos es Satanás y todos los seres humanos espirituales malos que están a su lado. Las obras de los espíritus buenos y los espíritus malos, como el caso del bien y el mal, comienzan en el mismo punto y de la misma manera, pero se dirigen hacia propósitos diferentes. Las obras de los espíritus buenos permiten disfrutar de un creciente sentido de paz y de justicia, incluso mejora la salud física de los individuos. Las obras de los espíritus malos hacen que los individuos sientan un creciente sentido de inseguridad, miedo y egoísmo, e incluso dañan la salud física de los obsesionados. No sé qué, de esto que hemos leído, que has entendido. Esto de que los espíritus puedan, o sea, afectar para bien o para mal nuestra salud física, me sorprende bastante que esto pueda ser posible. Eso se explica muy fácilmente. Por ejemplo, si usted encuentra una persona que padece una depresión fuerte, una depresión crónica, creo que ya en la ciencia habla como un estado mental ya crónico, donde la persona está bien afectada, y usted trata de darle ánimo a esta persona, que incluso está hasta con ideas suicidas. Entonces, vamos a significar un poquito la escena. Entonces, valga la redundancia, a construir la escena. Usted está animada, ¿verdad? Y estás en una clase, no sé, en la universidad o en el colegio. Y estás tan animada, ¿verdad?, que quieres compartir con una persona animada. Pero justo encuentras a una compañera que está depresiva y te dice, me gustaría hablar contigo, ¿verdad? Y de repente ya te pone la cara, ¿verdad?, triste, y usted dice, bueno, algo le pasa. Entonces, como usted es una persona animada, usted quiere ayudarla y la quieres escuchar. Y la persona le empieza a contar algo que le sucedió, le sucedió la semana pasada y se siente mal. Entonces usted trata de consolarla y dice, bueno, ella se siente mal por esto. Pero la persona le cuenta otra cosa posteriormente, ¿no? Le pasó hace 22 días y ya se la cuenta y se siente mal por esto. Y después ya no resulta que es por eso, sino que es por una situación que le pasó hace 6 meses, ¿verdad? Y entonces le cuenta que se llama mal no sé, con la mamá y que ha sido una situación desde la niñez, porque cuando le pasó, tenía 10 años, le ocurrió esto con la mamá, y todo lo que ve es malo y negativo, o sea, y usted trata como darle una respuesta, y usted dice, mira, no, y al final termina diciendo que está tan mal que quiere suicidarse. Resultado final, ¿cómo te sientes? Mal. Triste, sí. Muy triste. Entonces, si hay una relación de dar y recibir con una persona que está así, el resultado es que te sientes muy mal. Y digamos que esta persona es un familiar del cual no puedes separarte tan fácilmente, pues si es una amiga, una compañera de universidad, simplemente la escuchas, ¿verdad? Te sientes mal y seguramente dice, mejor ni me le acerco la próxima vez. Pero si es una persona, digamos, que sea una hermana, ¿ok? Para no ponerlo tan grave, porque cuando es la mamá es más difícil, pero que sea la hermana con la que convives, ¿verdad?, todos los días, y todos los días esto, y corren para el hospital, y la llevan al hospital psiquiátrico para que no se suicide, y están en una constante lucha con ella, ¿cómo te empiezas a sentir? Muy frustrante. Frustrante y peor. ¿Te puedes llegar a enfermar esto o no? Físicamente hablando. Quizás sí. Sí. ¿Se entiende? Entonces, cuando hay un espíritu que tiene una estructura negativa, ¿verdad?, mala, y la persona entra en acción de recibir con ella, puede terminar enfermándote. Porque a veces lo vemos como algo extraordinario,
No, la relación de dar y recibir es exactamente igual que la física, nada más que esta no se ve porque no tiene cuerpo y no tenemos los sentidos espirituales abiertos, entonces no la vemos. Pero es exactamente igual, como se comparten elementos, llega a interferir en la salud física. Recordemos la acción de dar y recibir entre el yo espiritual y el yo físico. Los elementos del yo espiritual pasan al yo físico, ¿verdad? Sí. Entonces, esta acción de recibir con espíritu malo va a traer elementos espirituales para mi yo espiritual y termina también afectando mi yo físico, o sea, me puedo enfermar. Además, por ejemplo, enfermedades como el cáncer. Hay estudios que las personas que padecen mucho cáncer, ¿verdad? O que tienen cáncer, tienen una vida de mucho resentimiento. Sí, aquellas situaciones emocionales que no logramos superar, como el resentimiento, el odio, ¿verdad? La frustración, pueden terminar en enfermedades. De hecho, hay personas que tienen parálisis, ¿verdad? O en la mitad del cuerpo y no hay ninguna causa física. Entonces las personas empiezan a investigar y no hay nada, le hacen todos los exámenes y no hay nada. Entonces, ¿a dónde lo van a llevar? Bueno, ahorita científicamente se lleva a un psiquiatra o un psicólogo. Sí. Porque ya se descarta que haya alguna enfermedad física. Sí, tiene que ver con los elementos espirituales que se comparten. Sí, pueden enfermar y pueden atacar. ¿Qué quiere decir eso también? Que si me alimento de elementos espirituales positivos, yo voy a ser una persona muy saludable. Sí. Mucho más saludable. Y hay algo muy interesante. Las personas que constantemente piensan que se van a enfermar, se enferman. ¿Verdad? Por ejemplo, si ya hay un esquema mental de que si abro la puerta y me pega aire, cuando me pega aire me voy a enfermar, la persona se enferma cuando le trae el aire encima. Sí, es curioso. Y de repente no tendría por qué haberse enfermado, por el solo pensamiento de estar aquí esquematizado. Ahora eso algunos lo llaman programación neurolingüística, que es, digamos, aquellas cosas que yo me digo que quedan programadas en mi cerebro. Constantemente me las digo, entonces ocurre. Y es curioso, o sea, y esto cómo se ve cuando uno le empieza a decir a la persona, no te vas a enfermar, además, tú no te enfermas, vas a estar bien aunque llegue el aire a ti. Y la persona empieza a creerlo, ya no se enferma después con eso. Yo he escuchado personas que dicen, no puedo ver a una persona que tiene gripe porque yo me engripo. Es cierto. Se va a gripar. Se va a gripar. Y tal vez hay una persona que pueda tener su sistema de defensa un poquito más bajo y dice, no, yo me llevo un aguacero encima y no me enfermo. Y se lo cree tanto que de verdad no se enferma. Sí, entonces todo aquello que nos llega espiritualmente afecta a el físico y puede hacerte una persona muy saludable o hacerte una persona enferma. Totalmente comprobado, ¿verdad? Y si no me cree, pues compruébelo. Empieza a decirse todos los días que se va a enfermar y va a terminar enfermo. Sí. De hecho, hay un ejercicio que la gente hace, que puede hacer todas las mañanas para mantener una salud espiritual mejor y también sentirse físicamente mejor, que tiene que ver con verse al espejo todos los días y decirse cosas positivas. Sí, había escuchado de esto. Se puede hacer y funciona. El otro día lo estábamos practicando en una conferencia y entonces yo le decía a la gente, si no te lo crees, porque hay gente que está con una imagen tan negativa que ni siquiera se logra ver en el espejo. Eso es grave, ¿verdad? Pero bueno, hay algunas que se logran ver, pero no se logran decir cosas bonitas porque inmediato... Pero aunque no se lo crea, dígaselo. Y en algún momento su mente empieza a creerlo. Entonces usted va a sentirse mejor durante el día. Eso funciona. Ok. Estamos en el pecado, punto 5. El pecado es un acto de violación de la ley celestial, al establecer una condición por la cual se forma la base recíproca con Satanás, provocando así una relación de dar y recibir con él. Podemos clasificar el pecado humano en 4 clases. Primero, el pecado original. Es el pecado sanguíneo derivado de la caída espiritual y física de los primeros antepasados humanos. El pecado original es la raíz de todos los pecados. Segundo, el pecado hereditario. Es el pecado de los antepasados transmitido a los descendientes a través de linaje de sangre. El
Tercero, el pecado colectivo. Es el pecado en que todo el mundo es colectivamente responsable. Un ejemplo de esta clase de pecado es la crucifixión de Jesús. Los jefes de los sacerdotes y los escribas del pueblo crucificaron a Jesús. Por ello todo el pueblo sufrió el castigo de Dios asumiendo la responsabilidad en conjunto. De igual manera, toda la humanidad ha tenido que sufrir y llevar la responsabilidad común hasta la segunda llegada del Señor. Cuarto, el pecado individual. Que cada uno comete por sí mismo. Designamos al pecado original a raíz de todos los pecados. El pecado hereditario se corresponde al tronco, mientras que el pecado colectivo y el pecado individual se corresponden respectivamente a las ramas y a las hojas de un árbol. Todos los pecados vienen del pecado original, que es la raíz de todos los pecados. Por lo tanto, el ser humano no puede eliminar fundamentalmente todos los pecados sin antes liberarse del pecado original. Entonces, ¿de qué está hablando ahí? Del pecado. A ver, se dice que fundamentalmente debemos eliminar el pecado original. Si es que establecimos una relación de sangre con Satanás, que era lo que hablábamos anteriormente, que cómo es que lo cambiamos. Sí. Ok. Y es muy importante encontrar esa respuesta precisamente porque al haber tantos pecados, pecado original, pecado hereditario, pecado colectivo, pecado individual, ¿cómo eliminarlos? Sí. Bueno, el pecado se originó por esta relación de los seres humanos con Satanás. O sea, ¿qué es el pecado? Es una base recíproca de dar y recibir con Satanás, que no existía antes de la caída. Empezó a existir con la caída. Con la caída. Entonces, cualquier condición para la acción de dar y recibir es una violación de la ley celestial y se convierte en un pecado. Y eso fue lo que hicieron Adán y Eva. Ahora, ¿cómo eliminamos el pecado individual, el pecado colectivo y el pecado hereditario? Para eliminar todos esos tenemos que eliminar el pecado original. ¿Cómo eliminar el pecado original? Entonces, ¿cómo cortar esa base recíproca con Satanás? Sí. Bueno, es recuperando la base recíproca con Dios. Entonces viene y surge otra pregunta. ¿Y cómo se recupera la base recíproca con Dios? El ser humano caído no puede hacerlo. Porque cada ser humano caído tiene una base recíproca con Satanás, y Satanás se adueñó y se dominó al ser humano caído. ¿Cómo salirse de ese dominio? Dios no lo puede hacer. Ni el ser humano tampoco lo puede hacer, porque el ser humano está tan contento en esa relación de recibir que ni siquiera se percata que está normal. Y Dios no puede cortar esa relación de recibir con Satanás. ¿Por qué? Porque Él no interviene en lo que el ser humano haga. Si el ser humano está contento ahí, Dios está, como dicen, atado a manos. No tiene, digamos, la intervención ahí. Tiene que venir una persona que no tenga acción de recibir con Satanás y que quiera regresar a Dios. O sea, que tenga una relación de recibir con Dios y que esté contento con esa relación de recibir y pueda informarle al resto de la humanidad que existe otro tipo de relación y que es con Dios. Este es el Mesías. El Mesías sí puede darse cuenta de la diferencia de la relación de recibir que establecen los seres humanos y de la relación de recibir que tiene Él. Porque Él la tiene con Dios nada más. Y entonces Él, al darse cuenta de que esta relación de recibir con Satanás tiene la humanidad en esta posición, Él puede entonces informar y dar la palabra de cómo se cortar esa relación. ¿De acuerdo? Pero eso se contesta con todo el principio divino. Ahora, aquí le estoy diciendo que tiene que venir el Mesías. Ahora, ¿cómo hace el Mesías para cortarlo? Lo vamos a entender posteriormente. ¿Está ahí? Vamos a entender que hay una base recíproca que se tiene que establecer con el Mesías, pero que el Mesías la tiene que establecer con nosotros. ¿Y de qué manera? Hay una explicación para todo eso. Vamos a comprenderlo. Ok. Las características de la naturaleza caída. Eva heredó del arcángel todas las características que se originaron cuando el ángel, estableciendo con ella una relación de sangre, traicionó a Dios. Entonces, Adán, al tener una relación de sangre con Eva, que estaba a su vez en la posición de arcángel con respecto a él, heredó también las mismas características. De esta manera, estas características dieron nacimiento a la naturaleza caída del ser humano. Las designamos como características de la naturaleza caída. La motivación básica que causó la naturaleza caída se halla en los celos que el arcángel sintió hacia Adán.
Después de la perfección, el ser humano nunca podría haber caído por este deseo incidental. Entonces, aquí hay que entender que Dios nos creó con una naturaleza original. O sea, la naturaleza nuestra originalmente son características divinas, son de Dios porque Él es nuestro creador. Pero por la relación de sangre que se establece con Satanás, entonces se origina la naturaleza caída. ¿Qué es la naturaleza caída? Es la naturaleza que hemos heredado, ¿verdad?, del arcángel Lucifer, debido a esta relación de sangre que se estableció con él. Entonces, no se parecen a Dios, ¿verdad? Se parecen a Lucifer. Sí. Entonces vamos a saber cuáles son esas características de la naturaleza caída. Dividiendo ampliamente la naturaleza caída, encontramos 4 características principales. La primera es el fallo en ponerse en el lugar de Dios. El motivo de la caída del arcángel fue sus celos hacia Adán. Él no lo amó desde el mismo punto de vista de Dios. Esto lo llevó a profanar a Eva. La segunda es abandonar su propia posición. Lucifer cayó por abandonar su posición, movido por un deseo injusto de disfrutar en la sociedad humana de la misma posición de amor que tenía en el mundo angélico, y también debido a su intento de recibir más amor de Dios. La tercera es invertir el dominio. El ángel, quien debería estar bajo el dominio del ser humano, dominó por el contrario a Eva, invirtiendo el orden del principio. Y Eva, quien debería estar bajo el dominio de Adán, en vez de ello le dominó. Esto ocasionó la caída. La cuarta es multiplicar las malas acciones. Si Eva, después de su caída, no hubiera multiplicado su delito con Adán, este no habría caído, por lo que restaurar a Eva sola habría sido fácil, pero por el contrario, Eva multiplicó su pecado con Adán. Entonces aquí están 4 características que el arcángel heredó al ser humano. La primera, como dice ahí, es el fallo de ponerse en lugar de Dios. Es decir, él no pudo amar a Adán y Eva como Dios los amó, ¿verdad? Él los vio de forma diferente, entonces no pudo ver amor en Adán y Eva. Sí. Y el ser humano hace lo mismo ahora. El ser humano no puede ver a Dios en el prójimo, solo ve lo malo, lo ve de una posición diferente. Y dice que lo que provocó la caída en realidad, o la motivación, fueron los celos que él sintió hacia Adán. Ahora, ¿qué son celos? O sea, ¿cómo podríamos definir celos? De acuerdo a lo que explica el principio divino, celos es una carencia de amor, porque si él se sentía contento de estar en esta relación con Dios, porque era el principal en esa relación, y de repente ya no lo es porque precisamente él siente una carencia, un vacío, y ese vacío es de amor porque Dios es un ser de amor, ¿verdad? Entonces, llenar ese vacío, esa carencia de amor, lo hizo a él buscar a Eva. O sea, los celos es carencia de amor. Eso para definirlo. Ahora, eso no es necesariamente malo. Sí, porque habla en la Biblia acerca de que los celos son malos, pero hay que cuidarse de los celos amargos. Y también dice que Dios es un Dios celoso. O sea, Dios tiene celos, pero no son amargos. Parece que los de Lucifer sí, ¿verdad? Entonces, los celos en realidad lo que te lleva es a ser creativo. O sea, del lado de Dios los celos son creativos, porque, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo humano, ¿verdad? Para dar un ejemplo humano para que lo podamos comprender. Si tenemos un hijo o una hija adolescente, vamos a colocarlo con la hija, que es donde sienten más celos. Y de repente vemos que esta hija está buscando algún tipo de compañía, ¿verdad? Y como que ya no me está dando atención a mí, le doy consejos y se hace la sorda, ¿verdad? Le doy consejos y se enoja, y de repente estamos en una conversación y le digo un detallito y se pone de pie, se va toda enojada. Y el padre o la madre se queda así pensando, ¿pero qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que yo hice? Y empieza a sentirse como hasta medio desubicado, ¿verdad? Como dice, pero ya no me da atención. Y máximo si lo llega a buscar un fulano, ¿verdad? Ojalá con un piercing en la nariz, y otro en la oreja, y otro en el labio, ¿verdad? Y el padre y la madre van a sentir celos. ¿Por qué? Los celos previenen de que algo en la relación se está perdiendo. Entonces este padre podría manejarlo de forma bonita y constructiva, tratando de investigar más
sobre los intereses de su hija y cómo él podría atraer otra vez la atención de ella hacia él para que lo escuche. Y ser creativo, ya no puedo utilizar la misma forma cuando era una niña, ¿verdad? Que la niña admira al papá, ¿verdad? Y lo ve como perfecto, todo lo escucha, dice bravo. No, ahora lo va a cuestionar y va a decir que su amigo con el piercing en la nariz, en la boca y en la oreja es mejor que él. Entonces va a tener que ser muy creativo para volver a atraer. Entonces los celos vuelven a las personas creativas, imaginativas y protegen la relación y protegen a la hija. Pero ¿qué tal si este padre maneja muy mal los celos? ¿Verdad? Y se escandaliza y le dice que pase a la casa, le da un jalón de orejas y la encierra en el cuarto y la vergüenza delante de su amigo con piercing en la nariz, en la oreja y en el labio. Va a ser muy fuerte para ella y la va a perder. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el arcángel Lucifer? Manejó muy mal los celos. Él se volvió destructivo por llenar esa carencia rápido, inmediatamente, por no lograr superar ese vacío. Y por eso se vuelve destructivo y destruye a los hijos de Dios. Entonces él no logra ver a Adán y Eva como Dios los ve. O sea, como ese padre no logra ver a ese muchacho con el piercing. Bueno, estoy vacilando un poco, ¿verdad? Porque realmente a veces la escena es impactante para los padres. Como Dios lo puede ver. Y no logra ver a su hija como Dios la ve. Entonces se equivoca y comete muchas equivocaciones. Entonces, de igual manera, eso no lo hizo el arcángel. También colocamos otro ejemplo. Está el jefe de una empresa que tiene su mano derecha, que es el asistente, ¿verdad? Pero se le ocurre que necesita contratar a un administrador. ¿Y el administrador es superior al asistente o no? Claro que sí. Y ese asistente va a sentir celos. Si él es inteligente, va a ganarse el administrador. Pero si es poco inteligente, lo va a empezar a atacar, con el riesgo de que el jefe se enoje contra él y lo despida. Porque realmente el jefe necesita un administrador, hay demasiadas responsabilidades y no se puede encargar solo y el asistente no tiene la preparación para hacerlo. Entonces, ver cómo Dios ve las cosas, que no logró hacer, nosotros los seres humanos hacemos lo mismo, repetimos esta naturaleza caída constantemente. ¿Okay? La segunda, abandonar su posición. Aquí, naturalmente, no vemos las cosas como Dios las ve, abandona la posición. El asistente no logra ver al administrador como el jefe lo ve, con la importancia con que lo ve, y entonces abandona su posición, quiere tomar una posición superior y viola todos los principios de jerarquía. Eso hizo Lucifer, por querer disfrutar del amor como lo estaba disfrutando anteriormente, de la creación de Adán y Eva, él cambia su posición. Y llega a la siguiente característica, invierte el dominio. Ahora, ¿verdad?, quiere ocupar o dominar a Adán y Eva, que ellos sean los que le sirvan, colocándose en la posición de Señor. Sí. Los seres humanos hacemos eso constantemente, ¿sí? Y imaginemos en la relación padre-hijos también. Ahora hay una norma, bueno, ¿verdad?, normalización de conductas de adolescentes queriéndose colocar en la posición superior a sus padres. Y los papás sienten miedo, no saben cómo actuar, porque se les acabó la creatividad y entonces se colocan en una posición inferior. Conozco niñas de 5 y 7 años dominando a su mamá, ¿verdad? Invierte el dominio, entonces todo se queda en un desorden. El arcángel hizo eso, nosotros estamos creando ese desorden. Donde tenemos que servir, no queremos servir. Y donde tenemos que liderar, tampoco lideramos. Entonces ahora no tenemos líderes y la sociedad está hecha un desorden. Y cuando tenemos que hacer las cosas, responder a aquel que es mi líder, tampoco lo hago, entonces todo se desordena. Naturaleza caída heredada del arcángel Lucifer. Multiplicar el mal o malas acciones. ¿Somos los seres humanos multiplicadores del bien o multiplicadores del mal? ¿Qué piensas, Melissa? Más del mal. ¿Por qué piensas que más del mal? Porque hay más maldad en el mundo. El resultado es que hay más maldad, entonces somos multiplicadores del mal. Si fuéramos multiplicadores del bien, habría más bondad. Sí, de hecho ahora, más bien por decirlo así, una persona bondadosa se le ve como tonto. Como tonto. Entonces vamos a tener que decidir entre ser tontos o inteligentes. ¿Verdad? Tontos o inteligentes. Okay. Vamos a la sección 5. La libertad y la caída. El significado de la libertad según el punto de vista del principio.
Debemos primeramente comprender la realidad de que no hay libertad fuera del principio. La palabra libertad expresa a la vez a la libre voluntad y a la libre acción que la acompaña. Debido a que la anterior y la posterior están en la relación de carácter y forma, la perfecta libertad solo es posible cuando estas dos están combinadas. Las mentes de los seres humanos, de la naturaleza original de la creación, no pueden operar aparte del principio que es la palabra de Dios. Por lo tanto, no puede haber libre voluntad aparte del principio. Y naturalmente no puede existir la verdadera libre acción. Podemos concluir diciendo que para los seres humanos de naturaleza original no puede existir lo que se llama libertad desviada del principio. Entonces, muy interesante esta parte. ¿Qué te dice? Dice que se supone que, por decirlo así, no es libertad de hacer lo que yo quiero, sino que tiene que ir dentro de una norma, dentro de de libertad que yo tenga. ¿Por qué? Porque la libertad, y esto es muy lógico, dice, la libertad expresa la libre voluntad, o sea, ese deseo de hacer cosas libremente. Pero dice también la libre acción. O sea, no solamente que yo diga, yo soy libre y yo quiero hacer las cosas, sino que también tengo que tener la libertad para hacerlas. Entonces, por ejemplo, no hay libertad para tener una familia si hay leyes en un país supuestamente para proteger a la familia, pero después hay un montón de trabas, ¿verdad?, de cosas a nivel institucional que entraban y que realmente dificultan que haya una familia funcional. Por ejemplo, en Costa Rica. Sí. Eso no es libertad. O sea, las leyes por sí mismas no me dan a mí la libertad. Tiene que estar acompañada por la libre. Bueno, y otra cosa, puede ser que existan las leyes, pero el ser humano no quiera. Sí, también. Entonces, está el principio, ¿verdad? Pero yo no quiero establecer una familia, entonces tampoco. Tiene que haber la libre voluntad, o sea, quiero hacerlo, ¿verdad? Tengo que hacerlo porque hay todo un ambiente que me permite a mí realizar esta familia. Ahí sí se establece la libertad. Entonces, no hay libertad fuera del principio, para empezar. Pero tampoco hay libertad si no hay libre voluntad y libre acción. ¿De acuerdo? Esa es la primera característica de la libertad. Ahora vamos a ver la segunda. En segundo lugar, no hay libertad sin responsabilidad. El ser humano creado de acuerdo con el principio tiene que perfeccionarse cumpliendo su parte de responsabilidad mediante su propia libre voluntad. En consecuencia, el ser humano en su lucha por alcanzar el propósito de la creación siempre trata de cumplir su responsabilidad mediante su libre voluntad. Por ello, no puede haber libertad sin estar acompañada de responsabilidad. En esta parte, ¿qué entiendes? Es prácticamente uno agregando al otro, ¿verdad? Totalmente. O sea, la libertad sin responsabilidad no es libertad. Sí, es como decir que tenemos que ser responsables por nuestros actos. Hay que ser responsables por los actos, hay que tener una cuota de responsabilidad. ¿Ok? Y ve lo interesante el tercero. Ese tercero a mí me impactó. Dice, no hay libertad sin resultados sustanciales. La libertad siempre demanda resultados sustanciales, por lo cual no puede haber libertad sin ellos. La finalidad por la cual el ser humano busca cumplir su parte de responsabilidad con libertad es perfeccionar el propósito de la creación, para así conseguir resultados sustanciales que den alegría a Dios. Entonces, volviendo al ejemplo de la familia, está el principio, ¿verdad?, de cómo se establece una familia. Está mi libre voluntad, o sea, yo siento el deseo de estar en la familia. Está el ambiente para que yo forme la familia, o sea, yo puedo actuar con libertad. Pero, esa familia terminó en divorcio, no hay resultados, tampoco hay libertad. Tiene que haber resultados sustanciales, no solamente es el yo quiero y el ambiente está preparado para que ocurra y el principio establecido y yo lo conozco, pero los resultados no hay resultados constructivos. Entonces, volviendo a un tema que nos compete, digamos, a los seres humanos cuando queremos cambiar una sociedad.
Existe un gran grupo de seres humanos que quiere que esta sociedad mejore. ¿De acuerdo? Sí. Existen principios, investigaciones, está la ciencia constantemente investigando cómo mejorar esta sociedad. Y ahora conocemos el principio divino que nos hace ir conociendo cómo se establece a nivel espiritual también una sociedad mejorada. ¿Cierto? Sí. Y actuamos, ¿verdad? Para mejorarla. Pero bueno, parece que los resultados no No están son buenos. No hay libertad. No hay libertad. Una persona que quiere dar a conocer la palabra de Dios, ¿sí? Tiene el deseo, está la voluntad ahí establecida, tiene el principio, y lo empieza a hacer. Pero parece que nadie le cree, nadie lo escucha, ¿verdad? Y no convence a nadie. O sea, no hay resultados. Tampoco hay libertad. Si nosotros queremos conseguir la libertad, esta libertad que nos hace ser personas felices, necesitamos resultados. O sea, necesitamos números de personas que nos hayan escuchado y ese número de personas que hayan crecido por la acción nuestra de haberle mostrado la palabra de Dios. Si no, entonces se quedan vacíos, no se establece la libertad. ¿Okay? Okay. La libertad y la caída humana. La libertad no puede existir fuera del principio. Por consiguiente, en conformidad con los principios de la creación, la libertad busca siempre cumplir su responsabilidad y está siempre persiguiendo resultados reales para hacer feliz a Dios. Por ello, los actos libres provenientes de la libre voluntad deberían dar lugar siempre a buenos resultados. Por esta razón es imposible que el ser humano cayera a causa de la libertad. Esto es interesantísimo. Sí. La causa fundamental de la caída humana fue por el hecho de que la fuerza del amor fuera el principio era más grande que la fuerza directiva de la libertad de la mente original. Después de todo, el ser humano perdió su libertad a causa de la caída. Entonces, ¿qué piensas de esto que acabamos de leer? Entonces quiere decir que ahora no tenemos libertad. No tenemos libertad. Y algo muy importante es que no fue la libertad la causa de la caída, porque la libertad siempre busca resultados positivos. Sí. Siempre busca cumplir la meta de la creación, porque la responsabilidad nos lleva hacia eso también. O sea, aunque tenga resultados, pero si son malos, por decirlo así, entonces no es, por decirlo así, no es libertad. No es libertad, porque dice, la libertad, dice sí, la finalidad por la cual el ser humano busca cumplir su parte de responsabilidad con libertad es perfeccionar el propósito de la creación, para así conseguir resultados sustanciales que den alegría a Dios. O sea, los resultados, para que sean sustanciales, tienen que dar alegría a Dios. Si son resultados que no dan alegría a Dios, simplemente no es libertad. Porque Dios no creó con una mente original y la mente original siempre busca resultados sustanciales. Entonces, si estamos teniendo resultados que no dan alegría a Dios, no somos libres. Por eso fue que Jesús dijo que el ser humano era esclavo del pecado. O sea, la caída más bien provocó que nosotros perdiéramos la libertad. ¿Por qué? No tenemos libre voluntad. Nuestra voluntad está buscando dar alegría a Dios. Nuestra libre acción, o lo que llaman libertinaje, ¿están buscando dar alegría a Dios? No. ¿Se entiende? Sí. Nuestra irresponsabilidad ha creado un mundo nefasto que da mucha tristeza al corazón de Dios. Sí, entonces eso no tiene que ver con la libertad. Tiene que ver con que de verdad nos desviamos y entonces ahora estamos presos de una sociedad caída. Y tenemos que conseguir la libertad. Entonces por eso Jesús dijo, la verdad les hará libre. La libertad, la caída y la restauración. Los ángeles fueron creados para servir a los seres humanos. Cuando intelectualmente fue cegada y su corazón fue confundido por la tentación del ángel, Eva se vio forzada a sobrepasar la línea de la caída. A pesar de que sintió ansiedad causada por la libertad de su mente original, que perseguía buenos resultados y responsabilidad. Esto ocurrió debido
a que la fuerza del amor que la atraía hacia el ángel era más fuerte que la libertad de su mente original. El ser humano caído puede también, por propia libertad, situarse en una posición objetiva ante Dios. Por consiguiente, si el ser humano efectúa la acción de recibir con Dios sobre una base recíproca de acuerdo a la verdad, entonces puede restaurar su naturaleza original, la creación, por la fuerza del amor dentro del principio. Entonces, ¿qué tipo de responsabilidad tenía Eva dentro de esa libertad? Bueno, la porción de responsabilidad que ella tenía que cumplir y que su mente original estaba diciendo, cúmplela, porque ella le dice al ángel, no, Dios nos ha dicho que no comamos del árbol. O sea, ella la siente, ella siente esa fuerza de que no tiene que desviarse, era seguir el mandamiento. O sea, la cuota de responsabilidad de ella era seguir el mandamiento, y ella quería seguir el mandamiento, tanto que ella le refuta inicialmente al ángel, ¿verdad? Pero recordemos que la fuerza del amor, fuera el principio que se había ya dado a través de la acción de recibir, la hizo que ella olvidara el mandamiento. Entonces no fue la libertad lo que la hizo a ella caer, o el libre albedrío, como piensa mucha gente, que es que Dios le da el libre albedrío para que elija entre el bien y el mal. Estamos aclarando a través del principio divino que Dios no le dio libre albedrío o libertad al ser humano para que elija entre el bien y el mal. Al contrario, la libertad de la mente original iba a ser elegir siempre el bien. Fue la fuerza del amor fuera el principio lo que la hizo que ella eligiera el mal, no fue que ella fuera libre. Entonces ahí se aclara ese punto, ¿verdad? Entonces sería como libres de crear, libres de hacer cosas. Sí, libres de crear, exactamente. Porque sí, yo había entendido que era como de elegir entre el bien y el mal, o ser bueno o malo. Dios no establece un principio para que haya un resultado malo. Está claro que la libertad se estableció para siempre conseguir buenos resultados que den alegría a Dios, y la caída no dio alegría a Dios. Génesis 6:6 está escrito en la Biblia que a Dios le dio pena, se arrepintió de haber creado al ser humano en la tierra. Él se arrepiente y le dolió en su corazón. O sea, todas estas humanidad caída, los resultados que están viendo la humanidad caída nos dan alegría a Dios. No son parte de que el ser humano sea libre, muy por el contrario, es preso del amor fuera del principio. O sea, fue preso del pecado. Por eso fue que Jesús dijo, la verdad les hará libre. ¿Qué va a hacer libre al ser humano? El principio divino. La nueva expresión de la verdad es la única posibilidad de que el ser humano llegue a ser completamente libre. ¿Se entiende? Sí. Ok. Sección 6. La razón por la cual Dios no intervino en el acto de los primeros en el acto caído de los primeros antepasados humanos. Siendo omnisciente, omnipotente, Dios no pudo no saber del acto caído de los primeros antepasados humanos. ¿Por qué entonces no intervino para impedir el acto de la caída, aun cuando estaba sabiendo de ello? Esa es una pregunta que hacen todas las personas. ¿Por qué, si Dios es todopoderoso, no intervino en el acto de la caída? ¿Por qué, si Él sabía que estaba ocurriendo? Porque también es omnisciente. Porque no hizo nada. Porque tenemos responsabilidad. Tenemos responsabilidad. Vamos a ver qué dice el principio divino. Una de las razones es, ¿verdad? Sí. Para que los principios de la creación sean absolutos y perfectos. Si Dios interviniera en sus actos durante el periodo de crecimiento en el cual no puede dominarlos directamente, significaría que habría ignorado la parte de responsabilidad del ser humano. En este caso, Dios mismo estaría ignorando el principio de la creación, en el que Él exalta al ser humano como el gobernador de todas las cosas, al dotarlo de creatividad. Si el principio fuera ignorado, perdería su condición de absoluto y perfecto. Ya que Dios es el creador absoluto y perfecto, los principios de la creación que Él estableció deberían ser también absolutos y perfectos. Por lo tanto, Dios no podía intervenir en el acto de la caída mientras ellos estaban en el periodo de crecimiento, a fin de que los principios de la creación sean absolutos y perfectos. O sea, Dios estableció un principio. El ser humano tiene que crecer a través de 3 etapas y perfeccionarse con su propia porción de responsabilidad. Sí.
Entonces, durante ese periodo Dios no los domina directamente. O sea, Dios no puede intervenir, no tiene dominio sobre él. ¿Y qué pasaría si Dios hubiera intervenido? Entonces él viola el principio. Entonces el mismo principio no sería absoluto y perfecto. Pero entonces podríamos decir, Dios es el creador, entonces podría crear un nuevo principio. Un nuevo principio. Pero recuerde que él creó el principio para que el ser humano pueda crecer con su propia responsabilidad. Y el ser humano tiene que asemejarse a Dios. ¿Dios es libre? No. ¿Dios creó con libertad o no? Sí. Ok. Dios creó con libertad, hizo todo este universo y nos creó a nosotros. ¿Alguien se lo impidió? No. No. El principio de él tiene que ser igual. Y los seres creados, los seres humanos, tienen que ser igual. Nadie puede intervenir. Tiene que ser creativo y libre. ¿Se entiende? Sí. Si él interviniera, él estaría diciendo el ser humano no es libre. El principio que él crea tampoco sería perfecto y absoluto. Porque él mismo lo estaría, vamos diciendo, eliminando y se estaría contradiciendo él mismo. Si él creó un ser humano para asemejarse a él, tiene que estar basado en este principio. O sea, Dios no puede crear otro principio. Tendría que crear a otro ser que no fuera semejante a él. ¿Se comprende? Sí. Segundo, para que solo Dios sea el creador. Dios solo se relaciona con seres o actos que están dentro del principio. Es decir, que Él no tiene relación con seres o actos fuera del principio y que no son parte de su creación. Por lo tanto, si Dios tuviera una relación con un ser o acto semejante, daría como resultado que este ser o acto llegará a ser dotado con el valor de la creación y reconocido como parte del principio. Si Dios hubiera intervenido en el acto caído de los primeros antepasados humanos, habría significado que al acto de la caída se le habría dado el valor de la creación y que este acto malo tendría que ser reconocido como parte del principio. Ya que Satanás provocó este resultado, esto significaría que Satanás habría creado un nuevo principio, convirtiéndose en un creador junto con Dios. Con el fin de que solo Dios sea el creador, Él no pudo intervenir en el acto de la caída. Esto es muy importante entenderlo. ¿Qué comprendiste ahí? Lo que logré captar que es como si Dios aceptara a Satanás si él hubiera intervenido. Si Él hubiera intervenido. O sea, porque Él está estableciendo una nueva situación, Satanás. Recuerde que Satanás está tratando de llamar la atención de Dios. Si realmente Él responde, si Dios interviene, Dios estaría respondiéndole a Satanás. Y Dios no puede responderle a Satanás. Eso lo que significa es, Dios no puede aceptar un acto, ni siquiera una sola acción que Satanás establezca. Y si Él interviene en el acto de la caída de Adán y Eva, estaría aceptando este acto como parte de su creación. O sea, como parte del principio. Y Satanás se volvería un co-creador junto con Dios. Por decirlo así, Satanás provocó a Dios, o quiso provocar a Dios para que él rompiera sus principios, o a ver si él los rompía. No, en realidad él provoca a Adán y Eva, porque recuerde que Adán y Eva, ahorita vemos esto, iban a ser co-creadores. ¿Verdad? Adán y Eva eran los representantes de Dios, iban a ser la encarnación de Dios en la tierra. Podríamos decir que lo provocó indirectamente, pero en realidad no fue directamente a Dios, fue a los segundos dioses en la tierra, ¿verdad? Que iban a ser Adán y Eva. Sí, él hizo que ellos violentaran el principio. Él provocó este acto, influenció para que este acto se provocara. Entonces, Adán y Eva le responden. ¿Qué pasa si Dios interviene en esa relación? Entonces estaría aceptando. Estaría aceptándolo. Y esto nos enseña algo muy positivo a nosotros. ¿Cómo hacemos nosotros para eliminar el mal? No respondiendo a él. No respondiendo, no interfiriendo. Así se elimina. Entonces no vale la pena corregir la acción mala de una persona directamente. Así no se elimina. Por eso es que las cárceles y todo eso no tienen ningún sentido, ¿verdad? Están fuera del principio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a leer el último punto. Para establecer al ser humano en la posición de Señor de todas las cosas. Si Dios dominara directamente y interviniese en los actos del ser humano,
en el periodo de su inmadurez, no solo sería como hacerlo Señor de todas las cosas cuando aún no estaba calificado para tener dominio, pues aún no tenía la creatividad de Dios ni había cumplido su parte de responsabilidad, sino que también originaría la contradicción de relacionarse con un ser humano inmaduro de igual manera que con un ser humano perfecto. Y lo que es peor, daría como resultado que ignoraría los principios de la creación que él mismo estableció con el fin de hacer que el ser humano fuera el Señor de todas las cosas, al darle incluso su creatividad. Por consiguiente, Dios, que hizo el mundo de acuerdo con el principio, no pudo intervenir en el acto de la caída del ser humano inmaduro, que aún estaba en la esfera del dominio indirecto, con el fin de poder más tarde establecer al ser humano en la posición de ser el Señor sobre todas las cosas. O sea, ¿qué hubiera pasado si Dios interviene cuando están inmaduros? Entonces, Sí, lo eleva a la posición de Dios, a su misma posición. Él no podía intervenir. Por eso es que Él no interviene, para que Él sea el Señor de todas las cosas. Y cuando Él sea perfecto, ahora sí Dios se relaciona con Él y el ser humano domina todas las cosas. Así como Dios puede dominar al ser humano, entonces ahora sí el ser humano como dueño y Señor de todas las cosas, calificado para eso, entonces Dios podía relacionarse con Él. Pero mientras no esté calificado, Dios no puede intervenir. por decirlo así, teníamos que ganarnos la posición. Había que ganarse la posición. Dios solamente puede relacionarse con un ser humano calificado. Si ese ser humano está descalificado para ser Señor de la creación, Dios no lo puede dominar, no puede intervenir. Y si lo hiciera, haría de ese ser humano inmaduro Señor de todas las cosas. O sea, sería un completo desorden. Es como decir si quisiéramos ser médicos sin un título. Totalmente. Entonces, Dios respeta ese principio y para colocarlo como el Señor de la creación, dándole su propia creatividad sin intervenir, Dios entonces no interviene en el acto de la caída. Okay. Bien, hemos finalizado con el segundo capítulo de la caída del ser humano. Vemos que realmente esta fuente del mal, esta naturaleza caída, esta fuerza maligna no fue creada por Dios, muy por el contrario, fue originada después o fue suscitada después de la creación, y Dios no está de acuerdo con todos sus resultados. Si nosotros queremos eliminar este mundo de maldad, tenemos que conocer cómo trabaja Satanás y cómo eliminar su fuerza, cómo cortar la relación recíproca con él y restablecer la relación recíproca con Dios, es decir, regresar a nuestro Padre. Y para eso es que está el principio divino, la nueva expresión de la verdad.